¿Leyeron Alberdi? ¿O le suena Alberdi, la Constitución? ¿Qué dice la Constitución en el preámbulo? Si así empieza, ¿cómo termina? ¿Cómo termina? Termina diciendo, para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¿Sí? Es una convocatoria, y Alberdi, que tenía una frase famosa que era gobernar es poblar. ¿Sí? Sí, la idea, está claro, todos lo hemos visto alguna vez, hay un fuerte énfasis en la inmigración, en fomentar la inmigración para el desarrollo de un capitalismo y de un desarrollo económico en el país. Ahora, vamos a tener la siguiente situación que se da en la Argentina a fines del siglo XIX. La estructuración capitalista con Inglaterra, ¿en qué consiste? Esto lo sabemos. ¿Cómo es la relación económica que se da entre Argentina y Inglaterra? Argentina vende materias primas. Bien, vende materias primas y ¿qué compra? Manufactura. ¿Sí? Eso lo saben más o menos, lo tienen presente. Ahora bien, ¿estamos ahí? Uno podría decir, bueno, vienen los inmigrantes, dado que es un país agrario, ¿sí? ¿Qué hacen los inmigrantes en un país agrario? ¿Cuál sería lo que tienen que hacer? Van a laburar al campo, hacen su parcela, como la familia Ingalls, ¿no? No, pero lo digo en serio, la familia Ingalls puede ser una expresión de eso. ¿Vieron la familia Ingalls, no? La familia Ingalls en una serie, bueno, o una película de cowboys. ¿Sí? Ahí les quiero decir eso. Ahí está. A eso digo. A eso quería llegar, justamente, como bien dice el compañero. A pesar de que eso es lo que a uno le puede parecer la lógica, ahí el compañero dice, eso ocurre en países donde hubo una colonización de la tierra. En cambio, no hace falta que comentamos mucho en un término histórico, que ahora van a ver a qué voy. En la Argentina lo que ocurre es que ese desarrollo agrario va de la mano de una consolidación del latifundio. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Un billete de 100 pesos que algunos tendrán. ¿Qué hay del lado de atrás del billete de 100 pesos? Ese está del lado de adelante. ¿Del lado de atrás qué hay? La conquista del desierto, la llamada conquista del desierto. El fin de la metáfora. Bueno, supuestamente hay un desierto, no hay un desierto. Había población, pero las matan. La conquista del desierto consiste en una invasión hecha por un ejército que derrota a los ocupantes y reparte esa tierra. ¿De qué manera? Consolidando el latifundio. Es decir, no es una de cowboys, como decía el compañero, donde van los cowboys en particular a conquistar, a pelear con los indios y a avanzar sobre el territorio y a desarrollar su propia parcela, sino que hay una consolidación del latifundio. Ahora bien, ¿a qué voy con todo esto? En la medida que hay una consolidación del latifundio, ¿qué significa latifundio? Grandes extensiones, no hay una posibilidad de reparto de tierras. Ese reparto de tierras era contradictorio con el interés de la propia burguesía. Entonces volvamos a donde nos quedamos. Los inmigrantes, ¿a dónde van? A las ciudades. La consolidación del capitalismo dependiente del siglo XIX argentino da lugar, por un lado, ¿sí?, a un desarrollo tardío y dependiente de una economía capitalista agroexportadora, y por otro lado, una formación muy temprana de una clase obrera. ¿Se ve el problema? Si por un lado se consolida un capitalismo atrasado, dependiente, latifundiario, por otro lado, esa gran inmigración encuentra cerrada su posibilidad de acceder a la tierra y por lo tanto tiene que asentarse en las ciudades. Y ese asentamiento de la población inmigrante en las ciudades es la base, digamos, demográfica, social de la formación de la clase obrera en Argentina. El crecimiento que tuvo la ciudad de Buenos Aires y en menor medida la ciudad de Rosario en los últimos 20 años del siglo XX es gigantesco, es mayor al de las principales ciudades de Estados Unidos, que eran las principales ciudades que crecían en ese momento histórico. ¿Sí? Y esto es importante también porque tiene que ver con la expectativa de la mayoría de los inmigrantes que venían. ¿Cuál era? De bajar la tierra, o sea, que venían de las zonas de Europa en general, o sea, con una gran tradición agraria. Exacto. Que venían de zonas con una gran tradición agraria, eran campesinos, y aunque no tuvieran tradición campesina, lo que querían era ser propietarios de una tierra. Es decir, la expectativa no era, vamos a Argentina a formar la clase obrera para que nos miremos en un curso. No, eso eran algunos, los menos. La mayoría simplemente viajaba porque quería hacer la América, como se llamaba en ese momento.
Bueno, esa posibilidad se va a ir viendo bloqueada. Y esa conformación social que se va formando, esa estructura demográfica gigantesca que se va formando en las ciudades en las últimas 2 décadas del siglo XIX, es la base social en la que se va a formar la clase obrera. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera tan deliberadamente ambigua? Porque cuando hablamos de formación de una clase obrera, ¿de qué estamos hablando? De la conciencia de clase. Ese es uno de los aspectos. Porque un aspecto particular podría ser cuál. Uno podría decir, ¿qué significa esa forma de clase obrera? Bueno, que hay personas que ya no tienen nada y tienen que trabajar para vivir. Lo cual es cierto. Si es un explotado, tiene que emplearse como trabajador asalariado, porque como dijo la compañera antes, ya no tienen otros recursos. Si ya no tienen propiedad agraria, no tienen acceso a otra cosa. Y como cualquiera de nosotros en la actualidad, tienen que emplear o vender su fuerza de trabajo para vivir. Esto es uno de los aspectos que se da recién, ¿sí? El cierre de las posibilidades de acceso a la tierra y la necesidad de los trabajadores de emplearse como mano de obra asalariada. Ahora bien, esto, como bien decía ya, es solo uno de los aspectos de lo que da lugar a la clase. Marx definía esto de la siguiente manera: decía que por un lado está la clase en sí y por otro lado está la clase para sí. Cuando uno ve la formación de la clase obrera, tiene que distinguir estos dos elementos. La clase en sí sería esto, lo primero que estamos hablando. La clase como clase para el capital. ¿Se entiende? La clase tiene su objetivo, es decir, hay un proceso de formación social por el cual las personas que están expropiadas de otros recursos tienen que emplearse como trabajadores asalariados por un capital que extrae plusvalía de ellos. Ahora, Marx dice, eso es un aspecto. El otro aspecto, lo que se llama la clase para sí, es que la clase, la conciencia de sí misma que tiene la clase. Así que los trabajadores se reivindican a sí mismos como trabajadores. Y eso es inseparable del proceso de formación de una clase obrera. Son dos procesos que van de conjunto. Y ese aspecto del segundo no surge automáticamente de la clase en sí. ¿Me explico lo que quiero decir? Si vos metes una cantidad de personas en una fábrica, y no es que automáticamente todas esas personas pasan a tener conciencia de clase obrera. Ese es un proceso histórico que se va dando a través de la experiencia y de las luchas que van haciendo esos trabajadores. De la ruptura con las expectativas previas que tuvieron y de la formación de organizaciones propias de esa clase obrera. Ese aspecto me parece que es el segundo gran tema que quisiera desarrollar acá y que es el que va a tener lugar en las últimas 2 décadas del siglo XIX y en el cual la acción de los militantes, de las fuerzas políticas va a tener un papel decisivo. Bien, primer aspecto, ¿cuáles son las primeras organizaciones? Organizaciones se pueden dar muchas, ¿sí? Los trabajadores, los inmigrantes, etc. Hay dos tipos particulares de organizaciones que se van a ir dando los trabajadores en Argentina y en otros países también, para ir metiéndonos ya en un terreno más histórico. Y para que vean en qué consiste esta transición a la que me refiero. ¿Cómo se agrupan? O sea, los trabajadores bajan del barco, empiezan a trabajar, viven en un conventillo. ¿Quién dijo? Nacionalidad. Nacionalidad, dicen ahí. Ese es uno. Una de las primeras formas en que se agruparon. Tratar de nuclearse en sociedades étnicas, podríamos decir, o nacionales. Los que sean del frente de izquierda habrán ido, algunos quizás fue al acto de cierre, que se hizo hace poquito, en un lugar que se llama ¿cómo? No fue nadie, ¿qué pasó? Unión de Benevolencia. Bueno, estos eran franceses, bueno, nada italiano. ¿Sí? Unión de Benevolencia es una de las más antiguas del país. Y hay otras sociedades mutuales nacionales. Esta es una de las famosas por seguir existiendo. De hecho, nos prestaron, nos habían alquilado el local para el acto de frente de izquierda. Pero hay otras, por ejemplo, el hospital italiano, el hospital francés, el hospital español, el hospital británico, el hospital alemán, no sé cuántos hospitales hay. ¿Sí? Sociedades que se van... ¿Y en qué consiste esa sociedad? ¿O qué les parece que es Unión de Benevolencia? ¿Qué se imaginan que era? Socorro mutuo. Los migrantes que para eso encontraban, digamos, esta forma de entregados, lo que
que hacía era crearles una entidad propia donde se identificaban. Le daban incluso, tenían como lugar de recreamiento, un montón de actividades que era la primera forma de unirse. Bien, ¿se escuchó lo que dijo la compañera? Bueno, dice que es una forma de los inmigrantes que llegan migrados de encontrar una forma de socializar, de compartir y tener también espacio de recreación, ¿sí? No me acuerdo qué más palabras usó. Y acá lo que dijo ella, el otro agregado, le dijo la palabra socorros mutuos, que es de hecho el nombre que van a tener muchas de estas sociedades. Sociedades de socorros mutuos. Como ustedes pueden ver, eran sociedades que tendían a agrupar a esos inmigrantes, pero no según un criterio de clase. Bien, en unión de benevolencia podían coexistir trabajadores inmigrantes asalariados con la burguesía italiana que estaba en la ciudad. Podía estar desde el trabajador descalificado italiano hasta el, no sé, el comerciante que tenía un negocio, que tenía un almacén, o hasta incluso el que tenía algún pequeño taller. ¿Sí? ¿Se ve el problema? Es una sociedad de un carácter policlasista. Lo que los une es que son italianos, en este caso. Por supuesto había distintos sociedades puntuales. Es un gran tema para estudiar que se ha estudiado bastante poco. Porque por supuesto había algunas un poco más de ricos y un poco más de pobres. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el Círculo Italiano, que existe todavía, que está en la calle Libertad, que es una mansión. Bueno, ahí obviamente entraban los italianos más ricos. Y había sus divisiones. Los gallegos, capaz Esteban lo sabe, tienen una cosa que se llama el Centro Lucense, que es el más, digamos, de abajito. Y después hay otros que son un poquito más sofisticados, de los gallegos que tenían un poco más de plata. Pero siguen siendo sociedades que se definen como sociedades nacionales. Entonces uno podría decir sociedades étnicas, ¿sí? O nacionales. Y por otro lado, surge otro tipo de sociedades. ¿Cuáles se les ocurre? Antes que los sindicatos. Es algo intermedio. Es una sociedad también mutual, también de socorros mutuos, pero que agrupa a los trabajadores de un determinado oficio. ¿Sí? La más antigua de Argentina es muy antigua. Es del año 1857 y se llama Sociedad Tipográfica Bonaerense. ¿Sí? Es el primer sindicato, lo podría decir, aunque vamos a ver, en realidad es un poco forzado decir que eso es un sindicato. Eran sociedades que agrupaban ¿a quién? A los trabajadores o a las personas que desempeñaban un determinado oficio. Ahora, como ustedes pueden ver, en un periodo determinado en que todavía dentro de un mismo oficio había, ¿sí?, diferentes niveles. Estaba el trabajador más descalificado, el capataz o la persona más calificada que iba formándose. Estos dos puntos, ¿sí?, las sociedades étnicas y las sociedades de oficio, van a ir desarrollándose. Bueno, sigue llegando gente. Vayan. Bueno, esos dos tipos de sociedades van a ir transformándose a través de un proceso de lucha, de experiencias, en sociedades más delimitadamente de clase. Lo que se va a llamar en esa época sociedades de resistencia. Entonces uno tiene que, a partir de la década del 80 y la década del 90 del siglo XIX, se van formando lo que se llamaban en esa época sociedades de resistencia, que también eran de un determinado oficio, pero que se definían a sí mismas como sociedades de clase y, como su nombre lo indica, que entraban en un conflicto de clase con los patrones.